Hermanos, todos los que estamos aquí presentes, le damos la bienvenida a los que están conectando a las redes sociales. Gracias por conectarse y que este tiempo, esta hora de enseñanza, que sea de provecho para todos nosotros y ustedes de igual manera. Gracias. Vamos a empezar este estudio con una oración. Inclinemos los que estamos aquí presentes. Igualmente invito a los que están en la casa, en el hogar. Vamos a orar. Padre, Señor, digno eres de la alabanza, Señor, digno eres de adoración, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para darte gloria y honra, Señor, porque eres bueno, Señor, eres fiel, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que lleguen con bien, Padre Santo. Padre, Señor, tú sabes, Señor, todas las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, Padre. Cumple las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes sus corazones, Padre Santo. Oh, Padre Santo, también, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, que nos des el entendimiento a tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que hable en esta mañana, Padre Santo. Oh, Señor, digno eres de alabanza, Señor, que limpie los aires, Señor, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor. Oh, Señor, digno eres de alabanza, Señor, digno eres de adoración, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu presencia, Señor, porque queremos más de ti, Señor, queremos más de ti, de tu palabra, Señor, de tu presencia, Señor Santo. Digno eres, Señor, te adoramos, Señor. Oramos, Señor, por los que están conectados en las redes sociales, Señor. No sabemos, Señor, sus peticiones, Señor, solamente tú lo sabes, Padre Santo. Digno eres, Señor, te adoramos, Señor. Y la iglesia dice, amén. Tomen sus asientos, hermanos. Bueno, vamos al estudio bíblico, capítulo 20. El título es Proclamando al Dios no conocido. Amén. La base bíblica. Hechos 17, capítulo 17, versos 16 al 34. Ahí tenemos los objetivos. Captar una nueva visión de la evangelización del mundo idólatra y pecador. Recordar que hasta los más sabios de este mundo necesitan oír el evangelio. Hacer de Cristo el tema central de sus pensamientos y de su vida. Vamos al pensamiento central. Dice, el celo del Espíritu Santo hace que el corazón del cristiano se sienta conmovido al ver la idolatría y el abandono en que viven aún los que parecen ser los más sabios de este mundo. Texto aéreo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso lo vamos a ver un ratito más. Le voy a invitar a mi hermano Félix que me lea la lectura. Por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la introducción rápidamente. Dice Pablo, después de luchar por la evangelización de los judíos y ver la indiferencia de estos hacia el evangelio, se dedicó a hablarles a los griegos. Ahí vemos en el 17:17 que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y yo me imagino que en todo lugar que andaba, él andaba en las plazas, en las sinagogas, él miraba la oportunidad de predicar la salvación. Se dedicó a hablarles a los griegos. En el Areópago de Atenas pronunció uno de los discursos más ilustres registrados por el escritor Lucas. El apóstol introdujo el mensaje hablando de su extremada idolatría al referirse de manera muy respetuosa al altar que estos habían dedicado al Dios no conocido. Con elocuente erudición los hizo reconocer que la divinidad, es decir, el Dios verdadero, no debe presentarse como una imagen de oro, plata, piedra o de ninguna cosa material. Su conclusión fue un llamado a arrepentirse de sus pecados y que reconocer a Jesucristo como único Dios verdadero. Desarrollo del estudio. El sentir de un verdadero creyente. Hechos 17, 16, 18. En este punto A, yo imagino que, como han visto el libro, aquí está el contexto de lo que leyó el hermano, Hechos 17, 16. Lo vamos a ver. Dice el punto A, dice, ante un pueblo entregado al pecado y la idolatría. Dice, el equipo misionero compuesto por Pablo, Silas y Timoteo había estado predicando en Berea, donde creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no poco hombres. Versículo 12. Pero los judíos fanáticos que los habían perseguido en Tesalónica llegaron a Berea e incitaron a la gente, sabiendo que la vida del líder del grupo de misioneros estaba en peligro. Los hermanos de Berea lo condujeron, ahí pongamos atención, los hermanos de Berea lo condujeron a Atenas. Fue por eso que llegó a Atenas. Estaban en Tesalónica, más arriba, pero había judíos que abortaban a la gente. Y era ahí que fue que Pablo se fue a Berea Pablo y con Silas, Timoteo. Y ya que los judíos supieron que andaban en Berea, fueron allá con ellos. Y los de Berea condujeron a Pablo a Atenas. Y ya que, como leyó el hermano, Pablo los esperaba en Atenas. Esperaba a Timoteo, a Silas, porque ellos se quedaron en Berea. Los hermanos de Berea lo condujeron a Atenas. Timoteo y Silas permanecieron en Berea, pero posteriormente se unieron a Pablo, según 1 Tesalonicenses 3:1. Cuando Pablo llegó a Atenas, ya había perdido su imperio y riqueza,
pero tenía un glorioso pasado en el que continuaba viviendo. Sus templos y santuarios tenían que ver con la adoración de los dioses griegos. Se dice que había más estatuas de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. Todo el conocimiento, cultura y filosofía no había podido sacarla del oscuro paganismo. Esto hacía que el espíritu de Pablo fuera provocado contra tal sistema pagano, pero al mismo tiempo sentía profunda compasión por ellos. Yo creo que ya muchas veces hemos escuchado esa historia de Pablo. Imagínense, Pablo lo viene siguiendo a Tesalónica. Vamos a Berea. Y en Berea dice la palabra que ahí sí recibieron la palabra con agrado. Pero los judíos que lo andaban siguiendo fueron hasta Berea, y ya que los hermanos de Berea lo condujeron a Atenas. Imagínense llegar a Atenas y llega y tantas estatuas que mira, y al fondo mira a un lado un signo al Dios no conocido. Y antes de eso dice aquí que Atenas ya había perdido su imperio y riquezas. Atenas perdió su riqueza y imperio por guerras, conquistas y cambios políticos, aunque siguió siendo un lugar influyente en pensamiento y filosofía. Dice la palabra que había mucho paganismo. ¿Qué entendemos de paganismo? Abarca diversas tradiciones espirituales y religiones antiguas y modernas, caracterizadas por el politeísmo. El politeísmo quiere decir que es adoración de varios dioses. Algo que aprendemos de Pablo es que se sintió conmovido. Aquí dice la palabra ernadecía, se ernadecía. Esa palabra se refiere a conmover. Tiene varios significados: molesto, compasión, pasión. Ahora se pone uno a analizar las cosas. Vio tanta idolatría, paganismo, y se pone uno a pensar, ¿y qué ha cambiado de esa fecha para hoy? Nada. Yo pienso que está peor las cosas ahorita. Pablo llegó a Atenas 50 años después de Cristo, más o menos para esa fecha, no sé específicamente. Ahora, nosotros conocemos de Cristo hace cuánto tiempo que vino. Por eso es importante escuchar de la palabra. La palabra nos la traen acá enfrente, nos lo muestran. Por eso digo que estamos peor que antes. Ellos no conocían de Jesús. Ellos no conocían de la salvación. Por eso mismo Pablo se conmovió al verlos. Pero al mismo tiempo sentía profunda compasión por ellos. Nosotros agarramos de un versículo que su pueblo a los suyos vino y no lo recibió. A nosotros nos predican y nos dicen de la salvación y ni así. ¿Cuál es la diferencia?
Nos predican el camino, la verdad y la vida y no lo aceptamos o no hay cambio en nosotros. Pero al mismo tiempo sentía profunda compasión por ellos. Pablo nos enseña, nos demuestra que tengamos un celo por su obra. Sabemos que Pablo casi regularmente en el Nuevo Testamento escribió varios libros. Y todos esos estudios que hemos viendo para atrás, como hemos visto que él ha sufrido, ha batallado, ha recibido, lo han apedreado y aún así sigue adelante. ¿Por qué? Por el amor al evangelio, el amor al prójimo. Siempre hemos dicho que, o hemos escuchado que Pablo fue un buen siervo de Dios. Punto B. Ante un mundo religioso y filósofo, pero sin fe. Aunque Timoteo y Silas aún no llegaban en Atenas, el apóstol inició su ministerio entre judíos, aprovechando las reuniones en la sinagoga, los días de reposo. Pablo además presentaba el evangelio en el agora o plaza de la ciudad, centro de la vida social e intelectual. Imagínense, Pablo no perdía oportunidad. Aquí está la gente, hay quien predica la palabra, la salvación, el evangelio. Y donde maestros y discípulos se reunían a discutir temas filosóficos o cualquier idea de nuestra idea nueva que apareciera. Lucas menciona a dos grupos en particular, los epicureos y los estoicos. Estas dos escuelas filosóficas monopolizaban el pensamiento de Atenas en ese entonces. Los epicureos, con su enseñanza de que el principal del fin del hombre es el placer, y los estoicos, con su ensalzamiento del yo y su consiguiente orgullo humano. Estaban muy lejos de la verdad del evangelio. Algunos de ellos se refirieron a Pablo de manera muy despreciativa. ¿Cuánto han sentido eso? Lo han sentido. Como un palabrero, despreciativa como un palabrero. Otros veían que el mensaje de Pablo tenía que ver con el anuncio de deidades extranjeras, como un tal Jesús y algo sobre la resurrección. Los sabios y doctos realmente no habían entendido el mensaje de Pablo. Como lo habíamos mencionado, Pablo no pedía oportunidad, pero llegó a un país que existía mucha filosofía. Aquí está hablando de dos filosofías, dos escuelas filosóficas, que es el epicureos y el estoicos. Bueno, vamos a monopolizaban el pensamiento. Monopolizaban es tomar de todo el control de algo para uno solo, sin dejar que otros participen o tengan acceso. Lo voy a repetir, la palabra monopolizar es tener o tomar todo el control de algo para uno solo, sin dejar que otros participen o tengan acceso. Y era lo que estaban haciendo epicureos y estoicos. Ahora,
¿Qué enseñaban los epicureos? ¿Cuál era su filosofía? A lo mejor eran muchas cosas. Pero dice aquí, dice, el propósito de la vida era buscar el placer y evitar el dolor. Los epicureos creían que los dioses existían, pero no se involucraban en la vida humana. Enseñaban a no temer a la muerte. O sea, ellos vivimos, hacemos lo que nos gusta, morimos y ahí quedamos. Buscaban la felicidad principalmente en el placer y la tranquilidad. Ahora vamos a los estoicos. Creían que lo más importante era vivir con virtud, disciplina y razón. Se le conocían como fatalistas o eran panteístas. También la palabra abarca muchas palabras con ellos. Fatalistas, ¿por qué? Aceptar lo que pasara día con día, aceptar todo lo que pasara ese día. Una vida de conformismo. O sea, lo que pasa en este día me conformo con lo que haga hoy en este día, sin superación personal. Ahora eran panteístas. Creían que Dios es el universo mismo. Ellos, así como conocemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos pensaban que Dios había unión con el mundo. Eso era lo que enseñaban los estoicos. Pero ¿qué sabemos de nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Dios creó al mundo. No que el mundo sea parte, no que Dios sea parte del mundo. Todos nosotros somos creación de Él. Eso era lo que enseñaban los epicureos y estoicos. Eso es lo que menciona en 2, pero dice la palabra que había más todavía. Dice, los epicureos con su enseñanza de que el principal fin del hombre es el placer, y los estoicos con su ensalzamiento del yo y su consiguiente orgullo humano. O sea, ellos pensaban que eran los únicos que no, los de afuera, de otro país, eran indignos de ellos. Te adoramos, Señor. Ante un mundo religioso y filósofo, pero sin fe. Ahí se pone uno a pensar cómo es que no conocen la palabra, pero uno se pone a buscar su forma de vivir, cómo la hacemos, que se sorprende uno por cómo vivían. Pero ahora que tenemos nosotros aquí el manual, ya podemos aprender aquí, podernos guiarnos. Dice que hay mucha filosofía actualmente, pero podemos agarrar lo bueno para crecer personalmente, pero no perdiendo el enfoque con Cristo Jesús. Amén. Punto número 2. Me voy a invitar al hermano Roberto que me lea el 2, la ocupación de un inconverso. Oh, ok, está bien. Bueno, el hermano Vicente está muy listo. Sí, no se preocupe. Les bendiga, hermanos. La ocupación de un inconverso en satisfacer su vana curiosidad.
El apóstol Pablo fue conducido a la Corte Suprema, el Areópago, para exponer su enseñanza ante los padres de la ciudad. Ellos tenían autoridad para darle libertad para que predicara, para censurarlo o para silenciarlo. A lo largo de su ministerio, Pablo tuvo que enfrentarse a variedad de jueces, pero ante todos declaró sin avergonzarse el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. El versículo 21 es parentítico. Lucas escribe con un poco de ironía la curiosidad superficial de los atenienses, quienes siempre andaban en busca de la última novedad. Con muchas gentes en el día de hoy, ante las preguntas insistentes que se les hacían, Pablo se dirigió cortésmente a su auditorio, empezó expresando su administración en encontrar que entre sus múltiples altares de los dioses había reservado uno al Dios no conocido. Inmediatamente aprovechó la ingenua confesión de ignorancia de parte de ellos para asegurar que ese Dios ignorado era a quien él estaba anunciando. Gloria a Dios, gracias, hermano. El Areópago, un lugar importante, un tribunal antiguo, un lugar donde discutían nuevas enseñanzas. Dice, los atenienses siempre querían oír algo nuevo. Siempre andaban en busca de la última novedad. Ahora dice que Pablo aprovechó a sí mismo bastante, que ya estando enfrente de todos, imagínense, hablando enfrente de todos. Ese Dios no conocido soy el que vengo a hablarles. Inmediatamente aprovechó la ingenua confesión de ignorancia de parte de ellos para asegurar que a ese Dios ignorado era quien él estaba anunciando. Aquí tenemos otra enseñanza de Pablo. No dejaba de predicar y ni de enseñar su palabra. ¿Cuántos hemos visto más versículos bíblicos que lo han presentado en tribunales y aún así sigue adelante? Punto B. En creer y adorar lo que no conocen. En su mensaje Pablo habló de la naturaleza de Dios y la responsabilidad del hombre hacia su hacedor. Primeramente se refirió a Dios como el creador de todas las cosas, en contraste con el materialismo estéril de los epicureos y la nebulosa alma espiritual. Nebulosa, algo que no es claro, espiritual de los estoicos. Este creador y vivificador no puede morar en el sentido de circunscribir su presencia a un solo lugar, en templos materiales. En el versículo 26 Pablo habla del origen del hombre, contrario al orgullo ateniense en sentirse superiores. Pablo se refiere a la unidad de la raza humana cuando dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En contraposición también el deísmo que permeaba las filosofías de su tiempo. El apóstol proclamó que Dios es quien guía la historia. Pongamos atención a eso, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación del hombre. Finalmente, el versículo 27 señala que todo lo anterior tiene un fin providencial, que el hombre busca a Dios, este Dios que se reveló en su obra creadora. Gloria a Dios. Bueno, vamos por partes. Dice aquí, Pablo habló de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Dios es eterno. Dios es santo.
Dios es amoroso. Espíritu, porque por eso puede estar en todos lados. Eterno, porque no tiene principio ni fin. Santo, Dios es perfecto, completamente puro. Amoroso, Dios es amor. Justo, hace lo correcto y es justo. Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Omnisciente porque Él todo lo sabe. Omnipresente, donde quiera está. Puede estar aquí, puede estar allá. Ahora todo hombre depende de Dios. Nadie puede andar independientemente. Ahora Dios nos creó para tener una relación con Él. Algo que dice aquí en el gloria a Dios. En el versículo 26 dice el origen del hombre. Ahí está hablando de Adán. Adán fue hecho de carne y hueso. Somos de la misma naturaleza. Contrario al orgullo ateniense de sentirse superiores. Ahora vamos lo que dice ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Significa que determina el cuándo y el dónde vive la humanidad para buscar a Dios. Solo el Señor tiene nuestros destinos. Ahora dice, finalmente el versículo 27 señala todo lo anterior, tiene un fin providencial, que el hombre busca a Dios. Este Dios se reveló en su obra creadora. Lo voy a invitar a mi hermano. Bueno, ¿quién tiene Biblia a la mano? A mi hermano Félix. ¿Ya está listo, hermano? No. Alguien que me busque Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos. Aquí vamos a ver que dice que el hombre busca a Dios. Este Dios que se reveló en su obra creadora. Romanos. Aquí lo tiene, hermano. Gracias, hermano. Rectificando, capítulo 1, verso 19 y 20. dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. De una vez lee el 21 también. Sí, por favor. Gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, hermano. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué más queremos buscar si verdaderamente existe Dios? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿En qué forma? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Pongamos atención, desde la creación del mundo. Tenemos eso.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué otra más sabemos de la existencia de Dios? De que mandó a Jesucristo para salvación del mundo. Dios existe. Dios existe y Dios está ahí. Algo que me sorprendió lo que dice Pablo en 17:27, para que buscan a Dios y en alguna manera, dice, palpando pueden hallarle. Pablo nos invita a buscar a Dios. Estaba viendo una entrevista que los que no creen en Dios, que todo esto existió por una explosión. A uno le pregunta, ¿y ese edificio cómo se hizo? No, pues ¿quién lo hizo? Un hombre, ok, exactamente. Entonces todo lo que vemos, ¿quién piensas tú quién lo hizo? Todo lo que estamos pisando. Así es la gente. Vemos y ni aún así creemos toda la creación que ha hecho el Señor. En falsedades y mentiras humanas. Vamos a la punto C. Una cosa muy interesante fue que Pablo se utilizara dos máximas originadas en los escritos de poetas griegos, la primera de Epimenides y la segunda de Erato. Debemos ver esto como un punto más de contacto entre él y sus oyentes, y no como Pablo esté sugiriendo que se deba pensar en Dios en términos de politeísmo griego. Politeísmo griego, ya sabemos que todo piensan que es Dios, todo lo que vemos, lo que existe en la tierra. Y el politeísmo es muchos dioses, exactamente. Y el panteísmo es que todo es Dios. Todo. En este mensaje subraya la relación necesaria de los hombres con su Creador. Él es el Dios absoluto a quien debemos la existencia, somos su descendencia, en ese sentido todos somos linaje de Dios. No obstante estas declaraciones debemos tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. Dice en Juan 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras no aceptemos al Señor en nuestro corazón, somos criaturas. Es una necesidad, pues, querer encerrar a Dios, limitarlo y hacerlo descender a los niveles humanos, dejando a un lado su realidad, pues lo material, por artístico que sea, es completamente inadecuado para representar a Dios. Ahí está hablando de imágenes, obras hechas con las manos humanas. Aquí está el error de la idolatría en todas sus manifestaciones y su ineficacia como medio de adorar al Dios vivo. Gloria a Dios.
Vamos al punto 3, inciso A. La respuesta del que escucha el Evangelio. Imagínense, Pablo presentaba el Evangelio a los que no conocían de Jesús. ¿Cómo batallaba él? Los últimos versículos de esta narración contienen la conclusión del sermón de Pablo en el Areópago, en la cual el apóstol recomendó con urgencia a los atenienses arrepentirse y creer en Jesucristo. Estos, como los inconversos del mundo, se dividieron en tres grupos. Unos rechazaron el mensaje, otros no estaban seguros de lo que tenían que hacer y otros, sin embargo, aceptaron el desafío y recibieron al Señor. Voy a invitar a mi hermana Joana que me busque Hechos 17, el 30 y 31. El apóstol Pablo, había hecho una maravillosa descripción del carácter de Dios y cómo se ha revelado el hombre recurriendo a elementos conocidos por su auditorio. Pongamos atención a lo que dice aquí, dice, pero consciente de saber acerca de Dios no es suficiente para ser salvos. Al llegar el clima de su mensaje, insistió en que Dios vio con compasión la ceguera espiritual del hombre y proveyó el verdadero camino para restablecer la comunión divino-humana. ¿Qué dice el Romanos? Hechos. Bueno, en el libro no está la lectura Hechos 30, 31, pero quisiera que me acompañaran a leerlo para entender. Hechos 17. El Señor les bendiga, hermanos. Ajá. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo entendimos o lo repetimos? Dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿cómo estábamos antes? Bueno, muchos nacimos fuera de la evangelización. Muchos no íbamos ni asistíamos a un culto y nos creíamos según de algo, pero no. Por eso dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso Pablo aquí le está diciendo, el apóstol recomendó con urgencia a los atenienses arrepentirse y creer en Jesucristo. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Unos lo rechazaron, unos lo dudaron y unos de plano ahí para la otra, como pasa actualmente. No ha cambiado de esa fecha a este tiempo. Hoy sigue igual o está peor. Estaba viendo videos de imágenes, lo que está pasando en la guerra y cómo proclamaban a alguien que lo salvara, si todos sabemos que solamente existe un Dios.
ahora sabe, ahora dice la palabra, aquí vemos, Dios sabía cómo era nuestra condición de antes. Ahora Pablo les habla a los atenienses de un cambio, un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio radical. ¿En qué consiste el arrepentimiento? En el pensamiento, en la actitud, ser más humildes, en nuestra conducta, mostrar los frutos del Espíritu a nuestro alrededor. Muchas veces aquí el pastor nos ha predicado del arrepentimiento. Aquí somos diferentes, pero allá afuera somos diferentes. No estamos arrepentidos todavía. Ahora dice algo importante, dice, Pablo nos enseña el conocimiento de Dios no es suficiente para ser salvo, hay que arrepentirse, creer y obedecer. Ahora Dios nos da la oportunidad de enderezar nuestro camino y adorar solamente Él. Si quieren anotar un versículo, dice Isaías 55, 6 y 7, dice, busqué a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso es importante, el pastor siempre nos ha invitado a leer la escritura, la palabra. La respuesta del que escucha el evangelio. Vamos al punto B. Voy a invitar a mi hermano Félix que me lea el punto B. Dios me lo bendiga, hermanos. Tomar la decisión de servir al Señor. En 17, 32, 34. Lo que sirvió para alterar los ánimos de los que allí presentes fueron la declaración de Pablo acerca de aquel varón a quien Dios ha establecido por juez, el cual fue dignificado por haber resucitado de entre los muertos. Para los estoicos era fácil admitir la inmoralidad del alma en el sentido nubloso e impersonal de su filosofía. Pero la idea de la resurrección les resultaba absurda. Ante las aseveraciones del ungido predicador, algunos optaron por despreciar totalmente el mensaje. Otros lo dejaron para más tarde, ignorando si tendrían una nueva oportunidad. Sin embargo, los verdaderos sabios, entre ellos los valientes, arrebataron el reino de los cielos. Entre los nuevos discípulos que se encargarían de seguir sembrando las semillas del evangelio estaban Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, que sin duda vino a ser uno de los miembros fundadores de aquella nueva comunidad cristiana. Gloria a Dios. Aquí dice algo importante. Dice Pablo acerca de aquel varón a quien Dios ha establecido por juez. O sea, Jesús vino a darnos salvación, pero a la vez va a ser nuestro juez ahí arriba. Amén.
Dios ha dado a Jesús la autoridad para juzgar. Por eso es importante vivir en obediencia, en arrepentimiento y fe. Algo que dice aquí, algo importante, dice, ignorando si tendrían una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces les ha pasado eso que para la otra vez, para la otra, para mañana? Ya le dicen, ya nos dicen el hombre del mañana. Voy a invitar que busquen Romanos. Quiero que vean, voy a dar dos porciones bíblicas. Romanos 14, capítulo 14, versículos 10 y 12, y segunda de Corintios 5, 10. Eso me pareció interesante y lo quiero que lo compartan, que lo lean y aquí está hablando de Jesús, de nuestro juez. Romanos capítulo 14, verso 10 y 12. Lo tenemos. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque escrito está, perdón, el del 10, sí, cierto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí para los que nos gusta juzgar. ¿Por qué cree que les di los versículos? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que está ante mí, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahí dice lo mero bueno, viene lo bueno. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice el 13 para cerrar, y además le dejo la tarea. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ya no le sigo. Vamos al 2 de Corintios 5:10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Sea bueno o sea malo. Pero ¿qué nos manda Dios? A predicar el evangelio. A adorar solamente a Él. Exactamente. Que a través de nuestro testimonio traemos gente a los pies de Cristo. Ahorita en la actualidad, ¿cuántas religiones, cuántas sectas existen? Muchísimas. No solamente de ese tiempo, en los tiempos de Pablo. Como les mencioné, ahorita hasta peor la cosa. Unos hasta apostatan el evangelio. Apóstata. Imagínense. Pero es lo que dice la palabra. Muchos se enfriarán. Por eso no es fácil caminar en el camino del Señor. No es fácil. Uno quisiera dejar la toalla, hay que se hagan bola aquellos. Pero no es así. El Señor nos tiene una corona ahí arriba, preparado. Gloria al Señor. Y hoy
Yo me imagino que no querían ni pararnos, más con este horario, cambio de horario. Pero seguimos adelante, hermanos. No es fácil. Uno tiene sus luchas, sus tentaciones. El mundo te ofrece muchas cosas, nos ofrece muchas cosas. Pero aquí dice la palabra, no te hagas amigo del mundo. ¿Por qué? Te haces enemigo de Dios. Amén. Pónganse de pie. Le doy las gracias por conectarse a las redes sociales. Le invitamos en media hora más para el culto evangelístico. Gracias por conectarse y si tienen oportunidad de visitarnos, aquí estamos en Gainesville, Texas. Gracias. Y los que estamos aquí vamos a orar para despedirnos.